Es una alegría ver este salón de actos así tan lleno a rebosar, ¿no? Yo recuerdo cuando escribía el texto para mi candidatura a la dirección del centro, hablaba de la necesidad de abandonar la laxitud con S y no laxitud con X que vivía este centro, haciendo referencia a ese término tan nuestro, ¿no? de lo lacio, lo flojo. La escuela, por distintas circunstancias que fundamentalmente tuvieron su gran epicentro en el COVID y todo lo que eso supuso, pues estaba bastante apagada. El encontrar hoy este salón de actos así y ver este inicio de una cierta recuperación, pues la verdad que nos complace especialmente. Es además un cierre de curso, y esto también quería decirlo, que sirve de comienzo, o servirá de comienzo a un nuevo curso que espero que sea todo un éxito. Lo digo, mi paisano Rafael Alberti decía, cuando hablaba de las salinas, de cómo se recogía la sal allí en la bahía de Cádiz, que no hay mejor final que un buen comienzo, y se refería a cómo cuando, una vez que tras la recolección de la sal y la elevación de esa montaña que cambian la topografía que cambian el paisaje de la marisma, se da comienzo a un ciclo nuevo, a un paisaje nuevo y a una experiencia de vida completamente nueva. Digo esto, utilizo esta metáfora porque hoy precisamente hemos conseguido en este centro, entre todos los que estamos, aprobar los PAP que le van a dar vida al próximo curso y que ha significado poner en sintonía y creo que, al menos en un cierto orden, sería ingenuo quizá decir que vamos a remar todos en la misma dirección, no soy tan ingenuo, pero por lo menos estamos montados en el barco, ya estamos montados en el barco y ahora empecemos a remar. Bien, dicho esto y como apertura institucional, quiero darle las gracias a las dos personas que nos acompañan hoy, Alicia Martínez, la secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía, a mi izquierda, y Carmen Hernández Rey, a la izquierda de Alicia, la directora técnica de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Estaba previsto que nos acompañara hoy también Iñaki Carnicero, secretario de Vivienda del Ministerio, pero precisamente hoy se aprueba en el Senado la Ley de Vivienda, o se somete a votación la Ley de Vivienda, y él tenía que exponer pues la ley porque ha sido, digamos, el ponente, con lo cual me ha pedido que lo excuse. Ellos tres son arquitectos, ellas y él son arquitectos y los hemos invitado precisamente porque creo que es importante para los estudiantes de arquitectura evidenciar en cualquier acto de este tipo cómo vuestra tarea, vuestro futuro papel en la sociedad está muy presente en la vida de todas las personas, en el ámbito municipal, en el ámbito autonómico, en el ámbito nacional en general. Desde los que trabajamos en la arquitectura creo que tenemos un papel y una responsabilidad muy importante en esta sociedad, y desde que estáis en las aulas es importante que toméis conciencia de esa situación. Por eso quiero agradecerle a ellas dos, en este caso, que hagan este saludo y esta presentación. En primer lugar, tiene la palabra Carmen Hernández Rey, la directora técnica de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Gracias a la Escuela de Arquitectura por invitarme a participar en este acto. Tengo que reconocer que estoy muy emocionada porque hacía muchísimo tiempo que no volvía a la escuela, a esta escuela que para mí ha sido tan importante porque, lógicamente, ha marcado mi vida personal y mi vida profesional, ¿no? Y espero que haga lo mismo con todos vosotros. Claro, como casi todos, pues tengo muchísimos amigos arquitectos, ¿no? La mayor parte de ellos. Una vez un amigo comentó en un grupo: un arquitecto es un profesional que sabe muy poquito, pero de muchísimas cosas, ¿no? Y es verdad, ¿no? Hasta Vitruvio decía que únicamente una formación multidisciplinar puede llegar a formar buenos y auténticos arquitectos, ¿no?
Y es cierto porque nuestra profesión, nuestra formación académica abarca materias técnicas, humanidades e incluso ciencias naturales. Y en nuestra vida profesional os aseguro que hacemos uso de todas ellas. Y en la vida de la profesión dentro del ámbito municipal no os podéis hacer una idea hasta qué punto. He encontrado una directiva de la Unión Europea de 2013 que, si me permitís, os voy a leer algunas de las competencias que recoge esa directiva para la profesión de la arquitectura, ¿no? Porque me parecen súper importantes y que me gustaría que todos la tuvierais en cuenta siempre, ¿no? Porque es cierto que estas competencias están presentes día a día en nuestra profesión. Una de ellas es la actitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez exigencias estéticas y técnicas. El conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, las tecnologías y las ciencias urbanas relacionadas. El conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica. Como veis, todos son cuestiones de humanidades y de artes. El conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación. La capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre estos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios entre estos con las necesidades y la escala humana. Me voy a permitir que me detenga aquí porque no os podéis imaginar en el ámbito municipal lo importante que es tener en cuenta a la sociedad, a los ciudadanos que van a habitar nuestras ciudades, nuestros edificios públicos y la implicación que ahora mismo la sociedad tiene con esos espacios, ¿no? Y lo importante que es que nosotros los escuchemos, que comprendamos sus necesidades y que seamos capaces de materializar esas necesidades en espacios de vida agradable, sostenible y en el que todos nos sintamos incluidos. El conocimiento de los métodos de investigación y de preparación en proyectos de construcción, la comprensión de la concepción estructural y de los problemas de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de los edificios, el conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como la función de los edificios, de forma que se dote a estos de condiciones internas de comodidad y de protección frente a los factores climáticos en el marco del desarrollo sostenible. La capacidad de concepción necesaria para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio, respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción. Y, por último, el conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación, es decir, pasar de la teoría a la práctica. Y eso es difícil, porque poner las cosas en práctica es difícil. La teoría lo aguanta todo, pero la práctica pone de manifiesto muchos problemas y muchas necesidades. Todas estas competencias y actitudes se hace uso trabajando en el ámbito de la profesión en todos los sentidos, pero en el ámbito municipal más que nunca. Y además, como os digo, hay que dar respuesta a las necesidades básicas y cotidianas de los ciudadanos en un entorno urbano. La vivienda, la convivencia, la salud, el bienestar social, la inclusión de todos y de todas. Y también quiero deciros que es muy importante estar siempre con la mente abierta, aprendiendo. Cuando yo empecé a trabajar en el ayuntamiento con 28 años, que yo no pensé jamás cuando estaba ahí sentada que iba a trabajar en el ámbito municipal, pero bueno, aquí estoy y muy contenta, la verdad, porque aprendo muchísimas cosas todos los días. En su día aprendí de los técnicos veteranos que ya estaban allí, sigo aprendiendo de ellos también ahora. De hecho, desde que ocupo este cargo, tengo compañeros maravillosos, algunos de ellos profesores de esta escuela que me aportan muchísima información y muchísimo conocimiento, pero también he aprendido mucho de los compañeros más jóvenes que han traído otra manera de concebir el diseño de los espacios urbanos. Se ha potenciado más la participación de los ciudadanos, que me parece que es súper enriquecedora. La arquitectura ha vivido mucho tiempo al margen de los usuarios de la arquitectura y ahora más que nunca tenemos que tenerlos en cuenta. Y la aportación de ideas sobre cómo deben ser los lugares de encuentro y de ocio de todos. Y también
Ahora estamos trabajando mucho con esta Escuela de Arquitectura en distintos ámbitos. En el ámbito patrimonial hemos tenido la suerte de contar con un equipo dirigido por el profesor Carlos Plaza para la elaboración del Plan Director de Patrimonio Histórico Inmueble Municipal, que creo de verdad que ha sido un documento riquísimo, una innovación en lo que es la conservación, difusión, protección del patrimonio histórico, y que espero que podamos desarrollarlo en colaboración con esta escuela y con la Universidad de Sevilla, porque creo que todavía tenemos que trabajarlo duro y creo que va a ser muy enriquecedor para la ciudad. Y también con la Cátedra del Confort Climático, dirigida por Ramón, con el que este año hemos tenido mucho intercambio de información y de conocimiento, y que también cuenta con un amplio grupo de docentes, muchos de los cuales estáis aquí sentados, y de alumnos, que también me imagino que estaréis aquí, y que habéis elaborado un primer documento interesantísimo de análisis, en base al cual se continuará trabajando con objeto de establecer unas áreas de actuación prioritaria y de ir implementando algunas medidas de confort climático en nuestra ciudad. Estas dos líneas de trabajo, que son muy importantes para la ciudad de Sevilla, la primera en el aspecto patrimonial, puesto que estamos en una ciudad eminentemente patrimonial, y la segunda, como todos lo sabemos, por las vicisitudes del cambio climático y la influencia que está teniendo en nuestro entorno urbano y natural más inmediato, ¿no? Y espero que podamos seguir trabajando en ellas, que avancemos mucho y que consigamos entre todos una ciudad mejor. En definitiva, lo que os quería trasladar es que la Administración pública, y en particular la Administración local, municipal, precisa de la incorporación de nuevos arquitectos y de arquitectas que continúen desarrollando todas estas tareas que he mencionado anteriormente, con una nueva visión de lo que debe ser el espacio público, la planificación urbana, la vivienda, los nuevos usos a implantar en los edificios patrimoniales, los nuevos modos de movilidad sostenible. En resumen, una ciudad en evolución que se adapte a las nuevas realidades y que precisa de la ilusión y de ideas innovadoras que seguro que todos podéis aportar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, ya habéis oído, la Administración municipal os espera y espera vuestras ideas innovadoras y frescas, así que mucho ánimo. A continuación, Alicia Martínez, Secretaria General de Vivienda de la Junta de Andalucía. Les quiero agradecer especialmente porque, al igual que Carmen, su agenda es especialmente apretada y va a tener que salir inmediatamente, pero el habernos acompañado, aunque sea en este momento, es especialmente significativo para nosotros. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, querido Ramón, director de esta escuela, por invitarme a participar en este acto que sin duda es un acto emotivo. No puedo decir que no a estar aquí. Como bien decía Carmen, compañera, ¿no? Somos compañeras de promoción. Volver a este salón en el que pasamos una época hace años tan importante de nuestra vida, pues realmente es muy emocionante. Muy emocionante pues encontrarme a compañeros que lo fueron, Antonio, Andrés, a muchos de vosotros, y a profesores, ¿verdad? Y bueno, pues especialmente quiero a los profesores y compañeros que fueron daros las gracias por el trabajo que realizáis cada día. Ramón también está por allí, a muchos de vosotros, ¿no? Por el trabajo que realizáis cada día en defensa de la arquitectura y por vuestro compromiso. Aquí está Sara también y Carmen, que además hoy es la protagonista. Yo hoy solamente quiero dar unas palabras de aliento, pero hoy las palabras tienen que ser de RCR. Y como decía, a los profesores y compañeros, pues las gracias por estar cada día con el trabajo que cuesta, ¿verdad?, defendiendo el valor de la arquitectura. A los jóvenes que salen hoy, pues decirles que yo, si tuviera que volver a estudiar, volvería a estudiar arquitectura, porque realmente me parece que es un conjunto, ¿no?, de cuestiones que son fundamentales en la vida, que lo que te enseñan en realidad cuando sales de aquí, pues lo que te enseñan es a construir, y sobre todo lo que te enseñan, a mí por lo menos, fue una actitud de vida, ¿no? A construir permanentemente de la nada o a reconstruir de lo que está destruido. Y esa profesión se va consolidando con el tiempo y añadiéndole una cuestión fundamental que lo señalaba también Carmen,
que es pues, la participación ciudadana, la sociedad en general, ¿no? Cuando salimos, pues queremos hacer nuestros proyectos, pero esos proyectos son cada vez más ricos a medida que estamos más imbuidos de la sociedad, de las necesidades de la gente en realidad, porque para eso creo que está la arquitectura, para responder a esas necesidades vitales con la mayor pues, calidad de vida, ¿no? Y creo que estamos en un momento dulce, en este momento, para la arquitectura. Como suele ocurrir muchas veces, de las crisis surgen las grandes oportunidades. Y en este momento, pues tras la pandemia, se ha hablado mucho de la vivienda, de las condiciones en las que vivíamos y las distintas funciones y funcionalidades que se le requerían a la vivienda. Y ahora, pues con distintas crisis económicas, de guerras, etcétera, ¿no? La arquitectura está en la base y tiene que dar una respuesta, tiene que ser una arquitectura sostenible. Esa sostenibilidad vista desde esa triple visión medioambiental, económica y social. Medioambiental, sin duda, hay una ola de renovación y una ola verde que recorre Europa. Esa ola verde no es ni más ni menos que el compromiso con el planeta, con la lucha contra el cambio climático. El sector residencial es responsable de una gran emisión de gases de efecto invernadero y nuestro mejor compromiso con el planeta y con esa lucha tiene que ser cada día mejorar la calidad y la eficiencia de las edificaciones en general. Sostenibilidad económica. Cada vez, bueno, los precios son mayores y cada vez se apartan pues más de lo que realmente es accesible y por lo tanto esa sostenibilidad económica va directamente ligada a al tercer aspecto, que es la sostenibilidad social, en la cual tenemos que hacer una arquitectura inclusiva, unas viviendas en las que realmente podamos tener oferta de vivienda accesible para todos y, por supuesto, apostando también por la regeneración urbana de nuestras ciudades, con la calidad no solo de lo construido, sino también de los espacios públicos urbanos y el planeamiento de las propias ciudades. Solo quiero deciros que queda mucho trabajo en todos sitios por hacer y es muy importante que haya proyectos e ideas, es la base de todo. Después hay que moverlas, hay que buscar cómo se hacen, hay que buscar el presupuesto, pero las ideas surgen de salones como este y de personas como vosotros. Y yo realmente me parece una iniciativa magnífica de la escuela y felicito al director y al subdirector por la iniciativa que tienen de premiar reflexiones de institutos y de colegios que ya empiezan a pensar en la importancia de tener pues, una vivienda digna y bueno, y la importancia de la arquitectura. Así que felicidades por esta iniciativa y yo hoy, pues al igual que os he dicho que he visto a compañeros de la época, también vengo acompañada con una becaria, Laura, que salió hace 2 años, ¿no? En el 20 me has dicho, y que está trabajando en la Secretaría General de Vivienda de la Junta de Andalucía porque tenemos un programa de becas de formación en el cual pues, se seleccionan a arquitectos recién egresados, bueno, que realmente pues, hay gente buenísima que supera unas pruebas y que accede a trabajar durante un año en la Secretaría. Bueno, pues ellos nos enseñan a nosotros muchísimo y nosotros les enseñamos a ellos un poquito. Así que ese programa funciona, está abierto para 10 plazas de becarios. También me acompaña el jefe del Servicio de Arquitectura, con el que trabajamos todos los temas relacionados con la arquitectura. Y bueno, pues nada, desearos lo mejor a todos en vuestro futuro. Nadie sabe lo que va a pasar, pero seguro que siempre lo que pasa es bueno para todos vosotros y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia. Seguiremos trabajando y estimulando esas relaciones entre ambas instituciones y todas las instituciones. Estamos aquí un poco para crear esas complicidades. Bien, sin más, vamos a comenzar porque como bien decía Alicia, el protagonismo, la palabra va a corresponder a Carme Pillén y es a quien todos estáis esperando. Pero no es menos importante el dar sitio a estos premios que reconocen
el talento, la excelencia, el trabajo también cotidiano de muchos de los que estáis aquí, que no habéis tenido a lo mejor la suerte de estar entre los premiados, pero que con vuestro estímulo alentáis también a vuestros compañeros. Le paso la palabra a Javier López Rivera, el subdirector de Cultura, que es el que va a ir abriendo la secuencia de premios. Le vamos a ir pidiendo a los premiados que vayan accediendo aquí al escenario para ir haciendo entrega de ellos. Bien, comenzamos la secuencia. Vamos a intentar ir relativamente ágiles para no gastar mucho tiempo. El primer concurso que vamos a hacer entrega es... la secuencia va a arrancar desde unos candidatos como estos del concurso Mi Espacio, que aún no están entre nuestras paredes. Son estudiantes de la ESO y de bachillerato, que esperemos que pronto se encuentren aquí, al menos algunos de ellos, y acabaremos con los premios del proyecto fin de carrera para aquellos alumnos que pronto nos dejarán para ir labrándose su futuro allí donde el futuro les lleve. Este primer concurso, titulado Mi Espacio, se falla el 27 de enero del 2023. El jurado fue Gabriel Vascones de la Cruz, Paloma Pineda Palomo, Mercedes Ponce, siendo secretaria Pilar Mercader. Van a hacer entrega de los premios Alicia Martínez. Agradecer en primer lugar a todos los presentes, sobre todo los premiados que están en plenos periodos de exámenes y que han hecho el esfuerzo de estar aquí entre nosotros. Empezamos por la categoría ESO. Primer premio, autora Laura Baldayo González, del Colegio Internacional Europa. El premio a la ganadora consiste en una tableta de... no sé si está algo abierto aquí. Una tableta de 10 pulgadas y posteriormente al centro que los acoge también tiene su regalo. La mención en categoría ESO es para Claudia Díaz Viñuela, Noa Madrogal García, Julia Sardá Barrera y Francisco Vicaria Jara, de Elías Virgen de Valme. En categoría bachillerato, el primer premio es para Victoria Muñoz Loza, Reyes Pérez Amérigo y Jimena García Romero, también del Colegio Internacional Europa. Por último, la mención de bachillerato es para Efrén Borrego González y Bruno Eder Blanco, del Colegio Alemán de Sevilla. Los centros que acogen a los dos ganadores de ESO y de bachillerato también se llevan como premio una impresora 3D. En este caso es el Colegio Europa el ganador en ambos y se llevará, por tanto, 2 impresoras 3D para el grueso amplio del número de alumnos que tiene. Bien, pasamos al siguiente concurso del diseño del stand que la Escuela de Arquitectura presenta en el Salón del Estudiante que se acaba de celebrar en mayo en el complejo del Sadus. El concurso se falló el 14 de febrero de 2023, siendo los integrantes del jurado Ramón Pico, director, Rodrigo Carvajal,
subdirector Esther Mayoral, subdirectora Enrique Vázquez Vicente, director del Fab Lab, Nicolás Carvajal, profesor de proyectos, Teresa González Silva, representante de la Delegación de Alumnos, y Mario Álvarez Labrador, representante del Aula de Cultura. El primer premio fue para la propuesta titulada Transformando la Realidad, cuyos autores son Rafael Ángel Ruz Sánchez, Alejandro Fernández Serrano, Hugo Lozano Hierro y Manuel Jiménez Delgado, que vieron construida su propuesta en el stand del estudiante, ahí la tenéis, y que fue muy valorada por todos los asistentes. El segundo premio fue exequo, en primer lugar a la propuesta titulada Entremecate, cuyas autoras son Laura Navas Garzón y Lucía Rísquez Zabarce. La otra propuesta que también fue exequo es la titulada Sevilla desatada, cuyos autores son Antonio Sánchez Carmona, Ana Belén Valera Moreno y Juan Manuel Martín Rincón. Debido a la pandemia, este Salón del Estudiante implementó, aparte del salón físico, un espacio virtual o un salón virtual para el que también se convocó un concurso con el mismo jurado, fallado el 16 de febrero, y en el que se dieron un primer premio exequo a dos propuestas, la presentada por Patricio María Pupo y María del Pilar Canterla. Ruego a Patricio que acuda a recoger el premio. Y ahora estamos viendo la propuesta de Pilar Canterla, a la que ruego que suba a recoger el premio. Muchas gracias, Carmen, por la entrega. Ruego que suba al estrado a Ana, la representante de la Hermandad Nacional de Arquitectos, que es la patrocinadora de los siguientes premios que vamos a entregar. En concreto, comenzamos con el premio Erasmus, en el cual se premia a los estudiantes a dos categorías, la categoría Erasmus en Europa y países afines y la categoría no Erasmus, fundamentalmente Sudamérica. El jurado estuvo formado por un servidor, Javier López Rivera, por Ramón Pico Balimaña, director de la ETSA, Julia Rey, subdirectora de Relaciones Internacionales, y Tilo Guns, arquitecto del Departamento de Proyectos. Se falló el 18 de abril del 2023. El premio Erasmus fue hacia Patricia García Rufián, destino Milán. Ella sigue allí, en Milán, y en su nombre recogerá el premio Pilar Canterla.
En Destino No Erasmus, la ganadora fue Mercedes Basayote Gutiérrez, del Destino Valparaíso. No sé si hay alguien que ella no ha respondido, probablemente no haya encargado a nadie que recoja el premio, se lo haremos llegar en otro momento, ¿vale? ¿Qué te ha quedado muy paraíso? Pasamos ya a los dos últimos concursos. En concreto, este es de los mejores trabajos fin de grado del curso pasado. También patrocinados gracias a la ayuda de la Hermandad Nacional de Arquitectos. El jurado, que se reúne el 3 de mayo del 2023, estuvo formado por María Teresa Palomares Figueres, de la Escuela de Arquitectura de Valencia, Concepción Rodríguez Moreno, de la Escuela de Arquitectura de Granada, y Eduardo Rojas Moyano, de la Escuela de Arquitectura de Málaga. Como secretario estuvo, como casi siempre, don Luis Rubiño Chacón, al que agradecemos, como siempre, su colaboración y su dedicación. Son dos perfiles, perfil Humanidades y perfil Tecnológico. En el perfil Humanidades, el primer premio fue para el trabajo titulado Análisis arquitectónico del conjunto de la ermita de San Juan Bautista y Coso Taurino en La Parra, Badajoz. El autor, José Gabriel García Caballero, y el tutor, José Joaquín Parra Bañón. Se otorgan también una mención de honor y una mención especial. La mención de honor fue para el trabajo titulado Cartografías de la danza, cuya autora es Celia Ibáñez Fernández y su tutor Gabriel Vascones de la Cruz. Las menciones especiales son dos. La primera, para el trabajo titulado Del templo a la calle, 5+1 transgresiones teatrales y escenografías del siglo XX y su significación sociocultural. Su autor, Ignacio Candel Rubio, y su tutor, de nuevo, Gabriel Vascones de la Cruz. La segunda mención especial del perfil Humanidades fue para el trabajo titulado En torno a la Sierra del Olvido, territorio paisaje en la Sierra de San Cristóbal, Cádiz. Su autora es Mercedes Andrades Borrás, que se encuentra trabajando en Holanda en el estudio de MRVDV y que recoge su madre. Pasamos al perfil tecnológico, un premio, una mención de honor y una mención especial. El premio fue para el trabajo titulado Casa en el Pinar, análisis de la vivienda de Antonio Jiménez Torrecillas en Rota. Su autor, Guillermo Perona Cáliz, y el tutor, Valentín Trillo Martínez. La mención de honor fue para el trabajo La construcción en tierra en Sevilla, estudio de la tapia en Alcalá de Guadaira. El autor Antonio Jesús Sola Sanabria y la tutora Ana María González Serrano.
por último, la mención especial fue para el trabajo titulado Humanización de las salas de tratamiento del Hospital de Día, la arquitectura como diseño y tecnología en la salud, cuya autora es Belén Rodríguez Hernández y el tutor Rafael Suárez Medina. Muchas gracias, Ana. Llamo, por favor, para que suba al estrado don Manuel Rey Romero, director de la Cátedra Metropol Parasol, que patrocina, como cada año, estos premios a los mejores proyectos fines de carrera. El jurado de estos premios se reúne también el día 3 de mayo del 2023 y estuvo formado por Jaume Valor Montero, de la Universidad Politécnica de Cataluña, don Juan Gavilanes Velaz de Medrano, de la Escuela de Arquitectura de Málaga, don Francisco Javier Carpio Villa, del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, doña Marta Fernández Valderrama, nombrada por el Colegio de Arquitectos de Sevilla, y doña Begoña Martínez Irureta, perteneciente a la empresa constructora Arquitecta, perteneciente a la empresa constructora SACIR, como secretario del jurado, y al que de nuevo debemos de ver un gran agradecimiento, Mario Algarín Comino, profesor de proyectos de esta escuela. El primer premio fue para el trabajo titulado Tallar la cantera, piscinas termales en la cantera de Gerena, cuyo autor es Daniel Massa Caballero, perteneciente al grupo 3, cuyo coordinador es Antonio Tejedor. El primer accésit fue para el trabajo titulado Tránsitos, residencia de artistas en Gerena, cuyo autor es Luis Felipe Pérez Villanueva, perteneciente también al grupo 3, coordinado por Antonio Tejedor. El segundo accésit es para el trabajo titulado Habitando un paisaje proyectado, complejo de espacios colaborativos y alojamientos temporales para investigadores en La Cartuja, en Sevilla, cuyo autor es Miguel de los Santos Domínguez Caballos, del grupo 2, coordinado por José Morales. Acude a recoger el premio su hermana Patricia. Y por último, el jurado decide otorgar una mención a el trabajo titulado A Garden Gate, tendiendo puentes, una puerta hacia el jardín, cuya autora es Bárbara Lúquez Martínez, que delega la recogida del premio en su compañera María Zuleta. También del grupo 2, coordinado por José Morales. Muchas gracias, Manuel. Ramón, hemos acabado con los concursos, la entrega de premios y, por último, el acto pequeño de reconocimiento a aquellos profesores y personal del PAS que acaba de jubilarse. Sí. O déjame este mejor. Alguno de los profesores no ha podido acudir por diversas razones. No sabemos si está Juan Manuel Cárdenas. No está entre nosotros, se le entregará el premio después. Sara Girón, tampoco tenía claro si podía venir. El que sí está es Diego Morales Gómez de la Torre.
Excusa su presencia también Carlos López Canto y presente entre nosotros, de urbanismo también, José María Lerdo de Tejada. Excusa su presencia Francisco Garcilaso de la Vega y entre nosotros Daniel Antúnez Torres. Por último, Joaquín González Romero, miembro del personal de Administración y Servicios, también excusa su presencia. Bien, pues hemos acabado la primera parte del acto. Muchísimas gracias a Alicia y a Carmen y paso la palabra y pido que suban al estrado a Sara de Giles, que será la que presente a nuestra invitada de hoy, y por supuesto a Carme Pillem del estudio RCR para impartir la conferencia de clausura. Para mí es un gran honor estar hoy aquí para poder presentar a Carme Pillem, que viene en prestación del estudio RCR, que llevábamos varios años invitándoles para que pudieran venir a esta escuela, ¿no? para presentarnos su trabajo, ¿no? Como sabéis, RCR Arquitectos lo conforman Carme Pillem, Rafael Aranda y Ramón Vilalta. Yo creo que voy a dar una serie de datos que yo creo que es importante para conocerlos a ellos, el perfil que tienen, aunque seguramente todos lo conocéis, ¿no? Pero Carmen y Rafael nacieron en Olot y Ramón en Vic, ¿no? Los tres han sido, estudiaron en la Escuela de Arquitectura del Vallès y han sido también profesoras en diversas universidades, por ejemplo, Carmen y Ramón en la Escuela del Vallès de Barcelona y Rafael en la Universidad de Lebrija, ¿no? El trabajo profesional de RCR lo iniciaron en Olot en el año 1988, o sea que realmente volvieron a su lugar de origen, de nacimiento fundamentalmente, para instalar allí su estudio de arquitectura, ¿no? Fuera un poco del ámbito de Barcelona, ¿no? Del núcleo de Barcelona. En el mismo lugar crearon en 2008 el Workshop Internacional, que se celebra todos los meses de agosto, con personas de todo el mundo, y se trata de un workshop de arquitectura y paisaje, y de fotografía y audiovisual, ¿no? Enfocado como un punto de actividad cultural y nuevo modelo de intercambio entre arquitectura, el paisaje, artes y cultura. Quiero recalcar, ¿no? Porque efectivamente en Olot pusisteis vuestro estudio profesional, después habéis creado un ámbito, un lugar de docencia, que efectivamente comentamos antes, ¿no? Han preferido como reservar su espacio de trabajo concentrado, pero si no pueden ir a dar docencia fuera, se traen la docencia a su propio lugar, y la gran tercera pata que han también instaurado en Olot es la de investigación, creando en el 2013 la Fundación RCR Buncap, fundación privada, también gracias a la dotación económica de los premios obtenidos, ¿no? Por lo cual creo que es esas tres patas tan fundamentales en la profesión, que es profesión, investigación y docencia, pues han sido capaces de llevarlo a su lugar de origen, ¿no? O sea, cosa que me parece increíble y fundamental. Precisamente respecto a los premios obtenidos, cabía destacar, ¿no? Que iniciaste, los primeros premios que tuvisteis han sido sobre diseño de mobiliario, porque habéis tenido varios premios inicialmente sobre diseño de un plato de ducha y de lavabos, ¿no? Y ya a partir de ahí empezasteis a tener, por supuesto, premios a nivel nacional muy reconocidos, como son premios FAD o los del Colegio de Arquitectos de Gerona, pero ya después pegasteis el salto radical muy rápido a los premios internacionales, como el Contract World Awards en diversas ediciones, o el IT Awards, o el Premio de Arquitectura Española Internacional en 2015, European Architecture Award Industry en 2017, o sea que efectivamente he mencionado uno solamente de ellos. También efectivamente habéis tenido unas distinciones muy relevantes, no las voy a decir todas,
pero ya en el 2005 empezaste con el Premio Nacional de Cultura en Arquitectura de la Generalitat de Cataluña. Después también habéis tenido el Officier Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République Française en el 2008-2014, también por otros premios muy reconocidos como International Fellow by the Royal Institute of British Architects de Riva en 2012, bueno, y muchos más, pero el que todos ya conocemos y que fue un gran honor para nuestro país, lógicamente, es el Gran Nobel de la Arquitectura que obtuviste en el 2017 con el Pritzker Architecture Prize, y que, bueno, que es ha sido un gran honor y un gran prestigio, ¿no? No hace mucho, antes de la pandemia, tuve también la fortuna de participar como invitada ponente en el Workshop Internacional en Olot, y que, dicho sea de paso, pues un gran evento dentro de la localidad, porque hacéis aumentar considerablemente la población y que claro, es un acto muy, muy querido, pero quiero decir que ahí fue como la primera vez que tuve la oportunidad de sumergirme en vuestro mundo, ¿no? y en el ecosistema que habéis sido capaces de crear allí, ¿no? Porque realmente es un ecosistema absolutamente peculiar y único. Recientemente también, tras la pandemia, pudimos volver a Olot, esta vez con más tranquilidad, para poder conversar más tranquilos y sobre todo para conocer y profundizar más aún vuestra obra, ¿no? Indiscutiblemente en esos bosques, paisajes y cultura se puede encontrar y comprender el verdadero ADN y la sensibilidad de RCR Arquitectos. Tengo que decir que es otro mundo, porque el tiempo transcurre a otra velocidad, todo es esencia. Ahí realmente uno se da cuenta que lo importante son las personas, la vida de las personas, más allá de la arquitectura. Y yo creo que es muy importante, si tenéis la oportunidad, de conocer cómo es ese germen o ADN. Es cierto que después vosotros mismos describís como que la fuerza de la arquitectura de RCR reside en su capacidad de trascender sus raíces con un lenguaje universal que es resultado de una profunda búsqueda de lo esencial. Es cierto, pero yo, insisto, creo que es muy importante como conocer aquello y, sobre todo, adentrarse en vuestra propia obra, ¿no? Porque realmente son atmósferas que son indescriptibles con imágenes, ¿no? Soy capaces casi como de investigar a través de la materia, investigar a través de la construcción para crear una dimensión que va más allá de la tercera dimensión, lo tengo que reconocer así, y que hace efectivamente entender la gran capacidad que tiene la arquitectura para generar espacios que son sueños en sí mismos, ¿no? Yo creo que es un potencial que va más allá de la arquitectura, ¿no? En su estudio se concentra la creatividad, la investigación, todo enfocado a redescubrir una nueva realidad, hasta descubrir el gran potencial de la arquitectura para crear y construir nuevas materialidades, ¿no? Como he comentado antes. Yo creo que lo voy a dejar aquí para no entretener más y que podamos disfrutar de ti. Entonces, gracias, Carmen, por mostrarnos hoy unas gotas de esa esencia llamada RCR, la cual, como digo, solo se puede descubrir en su verdadera dimensión sumergiéndose uno mismo en ella. Simplemente darte la bienvenida al sur y muchas gracias por estar aquí. Ahora creo que tienes tiempo para allá. Sí, podemos cerrar luces incluso más. Sí, así estamos más en la intimidad. Bueno, felicidades a todos estos premiados, a todos los que vais a egresar de la universidad y a todos los que vais a continuar aquí formándoos como arquitectos, pero sobre todo como personas. Bueno, no sé, todo empieza con una idea, todo empieza con un sueño. Nosotros empezamos participando en un concurso nacional de faros que ganamos. Entonces todo empezó allí con un faro, ahí vemos ese acantilado, ese acantilado, ¿no? que baja hacia el mar, ¿no? Y que nosotros dijimos, bueno, ¿cómo vamos a poner una luz allí, como un poste allí como hincado,
un lápiz hincado en el acantilado, o por qué no ponemos la luz donde tiene que estar, intentamos sostenerla desde arriba, ¿no? Y ahí un poco ese faro en Punta Aldea, Gran Canaria, yo creo que ahí un poco nosotros empezamos nuestra historia como arquitectos, realizando ese concurso, esa idea, ese proyecto que resume para nosotros muy bien lo que nosotros entendemos por arquitectura, que es intentar comprender cuál es el concepto que queremos hacer, cuál es la idea básica, esencial, dónde está el origen de las cosas. Y entonces en un faro el origen de las cosas está en la luz. Lo que importa es la luz simplemente. Un faro no es una torre sino que se trata de una luz. Una luz que nació como un fuego, como una hoguera en la playa para alertar a los navegantes de que allí estaba la costa, ¿no? Y entonces, dicho esto, ¿no?, cómo nació un proyecto, qué es lo que tenemos que hacer. Luego viene la segunda premisa: ¿dónde hacemos esto? ¿Cuál es el lugar donde vamos a hacer esto? Y en este caso, que era este acantilado, pues nosotros lo que decidimos fue no hacer una imagen, digamos, no partir del prototipo, del arquetipo, sino realmente decir qué es lo que necesita este lugar. Y ahí nació ese faro, un poco esa lámpara de Aladino, un poco esa mano tendida hacia el horizonte que sostenía la luz en su punta. Entonces, este faro nos llevó a viajar al Japón, porque una empresa de allí conoció el proyecto y nos invitó a ir allí. Ahí estamos los tres súper jóvenes, ¿no?, muy con pelo negro, ¿no?, y ahora ya estamos como más calvitos, más blanquitos, ¿no?, pero que realmente fue un viaje que a nosotros nos marcó, porque descubrir el Japón, un país que no conocíamos de nada, de repente descubrirlo, sentir que estábamos muy próximos a su cultura y a su paisaje, fue para nosotros realmente casi como una epifanía, ¿no?, como una lección de vida. Tuvimos la suerte de que 30 años después se nos concediera el premio Pritzker en Tokio, y entonces aprovechamos el viaje para revivir, para volver a los lugares donde habíamos estado, y entre ellos, como no, ese jardín de Ryoanji, ¿no? Ese jardín que lo que habla es del vacío, de lo que habla es de las relaciones, que habla de tantas cosas y habla de esos silencios, de estas ausencias, pero de las relaciones y de la energía que se establecen entre las partes, ¿no?, de lo que nosotros somos capaces de activar y cómo con la activación de unos determinados elementos se puede generar un universo. Entonces, ahí en ese tema un poco del vacío, ¿no?, vamos a intentar quizás subrayar como 2 o 3 temas, ¿no? La arquitectura es muy compleja, ya lo habéis visto también en la presentación que han hecho Alicia y Carmen, ¿no? Hay muchos lados, hay muchas facetas por donde mirar. Nos gustaría a nosotros hoy aquí presentaros como unas 3 facetas. La primera de ellas es el vacío, y el vacío como un elemento, digamos, no pasivo, sino como un elemento activo, un elemento generador, ¿no? Entonces nos interesó hacer ese pabellón del vacío en París, y bueno, estaba allí como un intento de solo hacer una ventana al cielo, capturar el cielo en ese interior, solo querer crear un espacio vacío en relación, pues al cielo, porque si estamos en París, digamos, en un lugar bastante estrecho, solo podemos tener nuestra vinculación con el espacio, con el exterior, a través del cielo. Entonces, este vacío es algo como recurrente, ¿no? Vemos ahí en una de nuestras primeras viviendas unifamiliares como incluso ese pilar está ahuecado por arriba, ¿no? Tiene ese vacío, como una manera, ¿no?, una manera como de aprehender el entorno, ¿no? Es decir, yo estoy en el entorno, pero me voy retirando para dejar que el entorno participe de mí y yo participe en ese entorno, ¿no?, y vaya creando esas sinergias y esas relaciones que permitan establecer distintas situaciones en los lugares y distintas arquitecturas en esos lugares, ¿no?
O, por ejemplo, aquí en este centro de arte, en las ruinas de un antiguo castillo, ¿no? Como ese patio, ese vacío, realmente se convierte en un espacio activo a nivel arquitectónico y a nivel de relaciones. O en esa propuesta también para este museo, o en ese espacio que tenemos en Olot, que es un espacio para eventos, ¿no? De ver cómo lo que intentamos es decir, ¿qué queremos hacer para un espacio de eventos? Pues lo que queremos es como si fuésemos un día al campo, ¿no? Entonces lo que tenemos son unos patios con unos árboles y estamos realmente en un lugar a la sombra para disfrutar de unas determinadas celebraciones, ¿no? Ahí otra vez se mezcla qué pasa con el lugar y qué pasa con la idea que nosotros queremos hacer y cómo el vacío se convierte en una solución activa para, digamos, para desarrollar el proyecto. O como esta pasarela, ¿no? Una pasarela en Austria que une dos lados de un campus, ¿no? De cómo ese gesto, ese doble gesto genera un vacío intermedio, ¿no? Lo vemos ahí en esa sombra proyectada, y cómo realmente este espacio lo que hace es generar nuevas relaciones y nuevas energías. O como aquí, ¿no? En esa plaza, en Ripoll, en un lugar donde llueve a menudo, ¿no? De tener un espacio público cubierto, ¿no? Y cómo ese vacío lo que hace es poner en relación dos partes de la ciudad, ¿no? Por un lado una parte más exterior, vemos ahí algo de verde, y por el otro la zona más interior o más de casco antiguo, ¿no? Ese umbral, ¿no? Ese vacío reconocido donde lo que pasa es que van pasando cosas, preparamos los escenarios para la vida, ¿no? Lo vemos desde el otro lado del río, ¿no? Ahora mirando realmente lo que es el casco antiguo, ¿no? Muy importante, ¿no? Cuando somos capaces de nosotros retirarnos del proyecto y dejar que el proyecto siga se muestre como tal, ¿no? Digamos, a veces los arquitectos podemos pecar de intentar querer mostrarnos mucho a nosotros mismos, ¿no? Nuestra expresión, nuestra manera, pero está bonito, ¿no? Digamos, cuando conseguimos que la arquitectura que se ha ido labrando vaya floreciendo y se vaya mostrando ella misma y que el arquitecto de alguna manera desaparezca. Digamos que seamos solo los que preparemos las condiciones, que seamos como el instrumento, ¿no? Es como si hiciéramos como un poco de magia, ¿no? Digamos, somos los artífices, pero no estamos allí, no estamos en el resultado, ¿no? Y precisamente es muy importante el tema de cómo al final, digamos, somos capaces de significar los lugares, ¿no? Cómo a través de una determinada intervención podemos conseguir que ese lugar tome otro significado y que este significado vaya como más allá de la propia función, ¿no? Que sea un significado que realmente nos trascienda y trascienda el propio lugar y la propia obra, ¿no? Como, digamos, podríamos decir que en la antigüedad se buscaban lugares, y estos lugares especiales que se reconocían, ¿no? Esa capacidad de revelar las cualidades de un lugar te permite con una intervención poderlo convertir en un lugar sagrado. Quizás no debemos aspirar a solo ir creando lugares sagrados, no es esto, pero es que le damos como una significación a esos lugares que lo que hacen es que luego ellos vivan más por ellos mismos, ¿no? Es como dices, yo consigo descubrir, consigo revelar cuál es el genius, ¿no? Digamos, cuál es la característica de ese lugar y cómo soy capaz de revelarlo y luego de conseguir con la arquitectura que pongo, lo revelo y lo trato también de elevar, ¿no? Ahí, bueno, es un crematorio, ¿no? en Bélgica, o en esa propuesta de una casa para un arquitecto, o esa significación de esa alberca, ¿no? Digamos, cómo se significan estos espacios, ¿no? Cómo adquieren esto. Realmente el encargo, digamos, es una piscina, digamos,
no sé, cuando oímos la palabra piscina, no sé a nuestra mente qué viene, ¿no? ¿Cuál es el prototipo que viene a nuestra mente cuando oímos la palabra piscina? Seguramente no estamos imaginando esto, ¿no? Entonces, ¿cómo? Es decir, si yo intento pensar qué es una piscina, ¿no? Que es un lugar para refrescarse, pero exclusivamente es para eso, o puede servir para más cosas. ¿En qué lugar está? ¿Cómo puedo yo dar significación a ese lugar a partir de mi intervención, sea la que sea, ¿no? Es como somos capaces de añadirle algo más de valor, ¿no? De decir, no hago solo la funcionalidad estricta, sino que intento dar un paso más y ese vínculo con el lugar, poder, una vez lo he revelado, significarlo de alguna manera, ¿no? O como esta casa, ¿no? Con esas huellas, ¿no? en el terreno, como si lo hubiese labrado la atmósfera, o aquí, ¿no? Esa atmósfera que aparece realmente corpórea, o esa caja de lápices de colores, ¿no? para esa guardería, o ese silencio, ¿no? En medio del ruido general, ¿no? Como esa significación un poco de decir, ¿puedo conseguir transmitir algo más? ¿No? Como esa casa cerca del estanque, ¿no? Ese elemento fluido, o esa mediateca, ¿no? Esa estantería como llena de libros. Bueno, entonces yo creo que uno de los lugares que nosotros hicimos como muy al principio, que fue este estadio de atletismo, fue realmente el descubrir que, bueno, que aparte de correr, ¿no? Podían pasar otras cosas. Si es que el lugar nos ofrecía otras cosas y éramos capaces de establecer unos vínculos con él, ¿no? Entonces, insisto, luego este lugar lo que hace es que transmite otras cosas. No es solo un espacio para correr, puede ser un espacio para muchas otras cosas. Y esa capacidad de poder transmitir nos parece a nosotros que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, se establecen profundidades, transparencias, relaciones, ¿no? Bueno, es un lugar ahí que lo que hace es... Lo que es bonito es pensar que ya ese lugar no se entiende sin la pista, ¿no? Cuando tú dices, yo encuentro un lugar, veo sus capacidades y sus características y soy capaz de hacer algo en él que lo intenta mejorar o lo intenta hacer más presente, y que luego realmente esta pieza ya no la puedas trasladar a ningún otro lugar porque pertenece a ese mismo lugar, ¿no? Entonces hay esa correspondencia intrínseca de relación que para nosotros es muy importante, ¿no? O como pasó con el Museo Soulages, ¿no? Como esa también significación puede ir en los dos sentidos, ¿no? En ese caso, digamos, tanto en relación al exterior y a la ciudad, como también a la propia obra del pintor, ¿no? Digamos, unas manchas, ¿no? unas ideas, esa esencia que buscamos como al inicio, ¿no? Plasmada de una manera muy inmediata, ¿no? Y como a veces esa inmediatez de estas manchas cuentan más que el intento de dibujar un dibujo como muy acabado en un estado inicial donde las cosas no están acabadas, sino que realmente son ideas y son informes, y ver cómo realmente estas manchas son más fieles a la idea que no un dibujo como muy bien trazado, ¿no? Ese museo que quería reconocer como una pieza más alta, porque es el nacimiento de ese museo. El pintor hizo todo un estudio durante 10 años para realizar los vitrales de una catedral, la Catedral de Conques. Y entonces, durante estos 10 años que hizo los trabajos preliminares, ¿no? El alcalde de Rodez, que era de hecho su ciudad natal, le dijo, bueno, ¿tú qué vas a hacer con todos estos trabajos? Dijo, no sé. Dice, bueno, si nos los das, vamos a hacer un museo. Entonces, un poco esa pieza, que es la que contiene estos trabajos preliminares y adquiere esa componente vertical, que también la asociamos mucho pues a
espacios religiosos, ¿no? Es el que de alguna manera dio origen a esa propuesta. Aquí vemos esa maqueta, que es una maqueta de trabajo, es una maqueta del concurso, ¿no? Allí con la plastilina, con volúmenes. Lo que es bonito de ver en esa maqueta es que el resultado final no está tan lejos de esto, ¿no? Pero que lo que es bonito también es que el proceso, que durante el proceso, que es muy fácil que con tantas y tantas y tantas y tantas y tantas intervenciones, ¿no? y leyes y tantos requerimientos para cumplir y tantas vicisitudes que pasan los proyectos tienden a irse perdiendo por el camino. Lo que nosotros instamos y os animamos a que intentéis llevar el proyecto siempre hacia buen puerto. Es decir, y que cuando salga un contratiempo no sea para empeorarlo, sino para mejorarlo. Aparece algo, aparece un contratiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Ir a peor? No, vamos a utilizar esto para que el proyecto mejore. Entonces, y que mejore y manteniendo lo que es la esencia del proyecto, ¿no? Bueno, aquí una maqueta mucho más acabada, ¿no? de lo que sería toda esa topografía, ¿no? Se sitúa el museo casi en el no lugar, ¿no? En el talud, en la frontera entre un lugar y otro. Y se hicieron maquetas para estudiar la luz, ¿no? A distintas escalas. Digamos, aquí hay también, ¿no? Dibujos, maquetas, acuarelas, digamos, hay muchos tipos de instrumento, ¿no? Cada instrumento aporta una información distinta. Aquí vemos al pintor, el pintor Pierre Soulages, que falleció en octubre pasado a los 102 años de edad y que tuvimos una buena relación con él durante todo el proceso del proyecto, ¿no? Le gustaba, ¿no? El decir siempre él que la luz salía del cuadro, ¿no? Y me parece que este cuadro es bastante como explicativo de lo que él contaba, ¿no? Como que la luz salía del cuadro, no había que iluminar los cuadros, la luz salía del cuadro, ¿no? Es ver cómo la capacidad de crear un espacio, digamos, irradia hacia el exterior, ¿no? Bueno, este es el acceso, ¿no? Un acceso que recoge, bueno, pues los caminos del parque, bueno, las distintas salas, ¿no? Esa significación, como os decía, de puertas hacia afuera y también de puertas hacia adentro. Y nos parece luego como un tercer tema, ¿no? Muy importante, son las raíces, ¿no? Nosotros muchas veces hemos dicho que cuanto más enraizados estamos, más capaces somos de volar, ¿no? Entonces, hay algo que me ata y esto me da como la fuerza y la energía para volar, ¿no? En principio, lo que puede parecer contradictorio, para nosotros nos parece que es complementario, ¿no? Entonces, nosotros que, como os ha contado Sara, pues trabajamos en Olot desde que acabamos nuestros estudios, ¿no? Estudiamos en la Escuela del Vallès, digamos, cerca de Barcelona, y luego cuando los acabamos los estudios volvimos a Olot. Olot es una pequeña ciudad de 35.000 habitantes más al norte, ya muy cerca de la frontera con Francia. Y entonces, pues, bueno, pues nos instalamos allí a empezar a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque allí estaban nuestras familias, nuestros amigos, y empezamos así a trabajar, ¿no? Entonces, es decir, cómo bueno, reconoces lo que tienes y es ver dónde lo puedes llevar, ¿no? Aquí vemos, ¿no? En esas raíces también hay el tema de un lugar que es un lugar construido, ¿no? Digamos, cuando hablamos del lugar, el lugar puede ser naturaleza o puede ser un lugar construido, digamos, puede ser algo de nuestra historia, ¿no? de nuestras raíces. Entonces, siempre es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el potencial? ¿Qué puedo yo revelar? ¿Cómo trabajo con él? Este es el interior de un restaurante, el restaurante Las Cols, y este es un espacio de nuestro estudio, ¿no? Nosotros en el año 2008 bueno, nos mudamos a este espacio, que era la antigua sede de una fundición, la Fundición Barberí, una fundición artística que fundían pues esculturas y campanas en bronce. De hecho, la escultura del Sagrado Corazón del Tibidabo de Barcelona, supongo que todos tendréis esa imagen en mente, estuvo fundida aquí en Barberí. Y entonces, bueno, es ver cómo realmente de lo que tú, ¿no? Esa preexistencia, ese lugar, ¿no? Cómo juega
cómo haces que juegue a tu favor, ¿no? Y cómo tú, cuando intervienes con él, tienes toda su fuerza y todo su apoyo para conseguir algo mucho más como único, ¿no? De hecho, la arquitectura es de las pocas cosas que quedan a medida, ¿no? Todavía hoy cualquier edificio, cualquier espacio, hay alguien que lo está pensando, ¿no? No existe la fabricación en serie, ¿no? Entonces, esa cosa que estamos haciendo pieza a pieza, pieza única, ¿no? Ese prototipo que es producto final, bueno, pues tiene esa cosa de lo específico, que es muy bonito, ¿no? El pensar que cada proyecto es distinto, como lo es cada persona, como lo es cada lugar, ¿no? Si encontramos cuál es el alma de cada uno de nosotros, ¿no? Cuál es nuestro punto fuerte, ¿no? Si somos capaces de encontrar lo bueno de nosotros mismos y potenciarlo, esto se trata un poco de lo mismo, ¿no? No se trata de ser una mala copia de otros, sino de entenderse a uno mismo, cuáles son sus virtudes y sus capacidades y jugar con ellas, ¿no? O como en nuestro caso, ¿no? Que hemos sido 3 personas, ¿no? Con los cuales nos hemos complementado muy bien, ¿no? No ha sido tanto el decir quién gana quién, sino el decir yo contigo voy más lejos, ¿no? Ese tema un poco que a veces hemos hablado de la creatividad compartida, ¿no? Es decir, si yo cambio el yo por el nosotros, soy capaz de poder ir mucho más lejos, ¿no? Y esta fuerza pues también nos parece importante, ¿no? Y esta cosa del ir juntos, ¿no? Yo voy junto con los otros, voy junto con un lugar, ¿no? Vamos compartiendo y vamos avanzando, ¿no? O en esta casa, que es una casa pues entre muros, ¿no? Una casa medianera, ¿no? De ver ahí cómo se le puede sacar todo su jugo, o en unas bodegas que hicimos en Belloc. Digamos, y podríamos ver ahora un proyecto que es el último proyecto que hemos acabado de construir, que son unas bodegas, son las bodegas Perelada en Peralada, ¿no? Hay un juego de es y as, pero no es un error, va así. Y como estábamos, bueno, unas bodegas, vosotros conocéis más casi que nosotros, ¿no? Aquí en el sur hay cantidad de bodegas, es un tema que conocéis muy bien. Al final una bodega no deja de ser una industria, una fábrica, ¿no? Pero es ver cómo somos capaces de decir qué espacio podemos crear para esta fábrica, ¿no? Y el lugar era un lugar, pues lo veréis, hay una antigua granja cercana a un castillo y había ese desnivel, ¿no? Ese desnivel bastante potente, ¿no? Que nos permitía realmente, si nosotros trabajábamos de esta manera, ¿no? Conseguir disminuir lo que sería la presencia de un elemento tan importante como el que íbamos a construir, ¿no? Entonces estaba ahí, ¿no? Esa voluntad de unir una antigua granja que existe arriba, de unirlo hacia la parte baja de la propiedad, ¿no? A hacer como esos surcos que fuesen bajando y que realmente la presencia de estas bodegas desapareciese, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco esa imagen, como os decía, ¿no? Al final ahí queda como un talud de piedras, ¿no? Digamos, se queda el edificio de la granja existente, ¿no? Y luego lo que hay es un talud como en piedra, ¿no? Que lo que hace es albergar pues 20.000 metros cuadrados, ¿no? Y como aquí atrás se queda pues la plantación de la viña, ¿no? Bueno, este es como el plano general, donde vemos pues la granja ahí como estaba, y hemos hecho una rehabilitación de lo que sería ese patio interior, más toda esta cubierta que es la que de alguna manera alberga todas las bodegas en situación, digamos, de enterrado, ¿no? Mientras que aquí lo que hace es todo el tema de la recepción de la uva y también se consigue trabajar por gravedad, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay ese primer nivel y ahí hay ese nivel inferior donde, bueno, a partir de bajar por este punto hay todo un recorrido donde se muestran las distintas vides que tienen o viñedos que tienen, mejor. Luego se pasa por la zona de
digamos, de las tinajas grandes, para luego ir a toda la zona de bodega, de las botas, para luego ir a la zona de las botellas, ¿no? Y luego ya pues la zona especial más del cementerio y de colecciones especiales para volver a salir. En esas bodegas era muy importante tener como dos niveles de trabajo. Por un lado, bueno, dos niveles de trabajo no, dos niveles de recorrido, uno el propio del trabajo y el otro realmente para el visitante, ¿no? Se quería que realmente fuesen unas bodegas para ser visitadas y que la visita no interrumpiese para nada digamos, la marcha o el funcionamiento de las bodegas, ¿no? Que en cualquier momento, digamos, fuesen dos circuitos completamente independientes, ¿no? Se empieza abajo, digamos, viendo, pues hay como una llamada a los distintos viñedos, y luego se pasa a esta zona, como os decía, de los grandes depósitos, y luego se pasa a la zona de las barricas, ¿no? Para luego ir, bueno, lo vemos desde el otro lado a través que hemos pasado por este pasillo, y luego vemos esta zona de botellas y esta zona de colecciones, perdón, de ediciones o de tratamientos especiales, ¿no? Digamos como colecciones de vino más especiales, ¿no? Más exclusivas o más experimentales incluso, ¿no? Bueno, todo un mundo interior donde lo que se hace es sentir el vino y sentir que ahí le está aportando, digamos, calidad al vino, ¿no? Esto es la zona exterior. Al fondo vemos donde llegaría la uva, digamos, una vez al año, y aquí estamos en este jardín digamos superior, o que está al lado de lo que es la antigua granja, y que es ese jardín que lo que hace es mirar al paisaje, ¿no? O sea, desde este punto alto, ver cómo miramos al paisaje del fondo y tenemos esa cubierta hacia abajo ocupando ese lugar que no existía, ¿no? Creando un lugar que no existía para albergar una industria de unas dimensiones muy, muy importantes, ¿no? Entonces aquí un poco es esa obra nueva, desaparecida, hay esa rehabilitación de lo que existía, y hay ese espacio exterior, ese jardín, que lo que habla es de un poco ese paisaje del Ampurdán, ¿no? Y este sería un proyecto, ¿no? que está en fase de proyecto, que son estas viviendas del Estuer, ¿no? Que está en Burdeos, y es bonito cuando estamos hablando de estas raíces, ¿no? De lo que nos encontramos. Digamos, nos movemos también a otra zona de vino, ¿no? Ya sabéis que Burdeos pues, es un lugar de vinos por excelencia, y sin embargo también está muy cerca de un estuario, ¿no? Aquí también lo que hacen es que cultivan muchos mariscos, muchas ostras, ¿no? Y entonces, bueno, hay todo un paisaje, ¿no? de lo que vemos, ¿no? Porque estamos como al otro lado del río, más de lo que conocemos por Burdeos, que sería esta zona que estamos mirando, pues bueno, ya se veía allí en esa mancha más blanquecina, ¿no? Que estaríamos como al otro lado, ¿no? Y como realmente desde aquí, ¿no? Y aquí estaríamos mirando hacia dónde, ¿no? Era ese estuer, queríamos hacer como esa bajada hacia el río, digamos, con esas viviendas, trabajando con ese paisaje que nos encontrábamos allí, ¿no? Intentar un poco de todo ese mundo que hay en ese lugar, ¿no? En esos cultivos, como os decía, del marisco, ¿no? Poder encontrar ahí una manera de trabajar, ¿no? Aquí habría todas como las tipologías, bueno, esos paisajes que os decía que están tocando a Burdeos y además en el mar, ¿no? Y que tienen también estas mareas tan acusadas, ¿no? Que de repente pues puedes ir de un lado a otro y de repente pues resulta que quedan incomunicados, ¿no? Bueno, pues un poco esa idea de esos brazos, de esos elementos que
que van bajando un poco en esas raíces de ese lugar, ¿no? Intentando un poco comprender cuál es la esencia de ese lugar, ¿no? Mirando allí la catedral de Bordeos. O incluso si hacemos una pequeña canoa, ¿no? para unos juegos internacionales en un pueblo que es Yoshino, ¿no? Y con el cual hemos establecido una muy buena relación. Bueno, no importa el tamaño del proyecto, ¿no? Se puede hacer una canoa, se puede hacer un faro, se puede hacer una gran bodega, ¿no? Lo importante siempre es como esa actitud, ¿no? Esa manera de trabajar que siempre es la misma, ¿no? Es decir, ¿cuál es la idea del proyecto? ¿Cuál es la esencia de ese proyecto? ¿Cómo puedo yo revelar el lugar donde ese proyecto va a tener lugar? Y cómo yo soy capaz con todo ello de dar una atmósfera y conseguir hacer una arquitectura humana, digamos, una arquitectura para las personas, donde las personas puedan sentir, ¿no? Que tengan emociones, igual que cuando vamos a ver una obra de arte y nos llegamos a emocionar, que podamos hacer sentir en los espacios que nosotros estamos creando, porque nuestra vida pasa por espacios, no nos escapamos del espacio, o sea, desde nuestra casa, la calle, la escuela, el comercio, el teatro, el parque, todos son espacios. De la calidad de todos estos espacios donde se desarrollan nuestras vidas, todos los días, día a día, hora por hora, depende en parte de nuestra calidad de vida. Entonces, tomar conciencia de lo importante que es los espacios que creamos, las atmósferas que generamos y las emociones que con ellas conseguimos transmitir es muy importante. Así que es algo que me gustaría como transmitiros, ¿no? Ese amor por intentar crear espacios para las personas, unos espacios que vayan más allá, insistimos siempre, de la funcionalidad. Por supuesto tienen que funcionar, nadie lo pone en duda, ¿no? Pero de lo que se trata es de si podemos ofrecer algo más, si podemos dar una significación un poco más allá, si podemos nosotros aportar un poco más, ¿no? En nuestro granito de arena para hacer un paso más allá y conseguir entre todos crear unos espacios que mejoren nuestra calidad de vida. Entonces, bueno, son estos espacios que se generan con atmósferas y que nosotros entendemos que son estos espacios para las personas, ¿no? Con pocos materiales, ¿no? Da igual si es acero, si es hormigón, si es cristal, pocos materiales. Porque entendemos que si no hay demasiados materiales, si el material tiene solo pequeños cambios de registro, pequeños cambios de textura, de acabado, pero es el mismo material, entonces el material desaparece, como os decía antes de que el arquitecto desapareciese, y entonces ese material se pone al servicio del espacio, ¿no? El arquitecto se pone al servicio de la arquitectura. Y esto es todo. Muchas gracias. Como no hemos ido muy mal de tiempo, si hay alguna cuestión, alguna pregunta que alguien quiera formular a Carme, aprovechando su presencia aquí. Primero quiero agradecerte por venir para acá, a la escuela. Creo que para nosotros los estudiantes es, de verdad, por aquí. Hola. Porque para nosotros los estudiantes escuchar a una arquitecta como tú, pues la verdad es que es de gran inspiración y que muchas gracias. Y ahora mi pregunta va con una cuestión que me ha surgido este cuatrimestre, en el que yo he llegado a clase, he proyectado una estrategia un poco diferente, que sale un poco fuera de lo común, y el momento que he llegado y la he presentado,
pues ha surgido bastantes críticas o discusiones alrededor de eso, ¿no? Sin embargo, yo lo he defendido, porque como tú mencionabas antes, siento que es de hecho lo he apuntado por acá, es algo que va más allá de lo funcional, que es algo que yo personalmente he pensado que está hecho un poco más como para las personas, como has mencionado. Pero claro, en el momento que te lo critican, pues dudas tú también de realmente estaré haciendo bien las cosas. Entonces mi pregunta básicamente es, en el momento que ustedes están proyectando y que están creando arquitectura, ¿cómo saben que lo que están proyectando es buena arquitectura? ¿Cómo saben que aquello por lo que están luchando es algo por lo que vale la pena luchar? Gracias. Bueno, nosotros lo que hacemos, no sé si cuando te planteas un proyecto no vas a pensar que vas a hacer buena arquitectura, ¿no? Yo creo que lo que te planteas es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer un faro? ¿Tengo que hacer una sala de fiestas? ¿Qué tengo que hacer? Y encontrar en la raíz de ese concepto, ¿no? En la raíz de esa base, la esencialidad de esto, ver si podemos hacer un paso más allá, que en realidad es hacer un paso más atrás, ¿no? Intentamos como ir al origen de las cosas. Intentar no buscar esa esencia de las cosas. Esto para nosotros es como muy importante, ¿no? Como el preguntarte qué tengo que hacer, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque si no, nos parece que luego es como un repetir quizás cosas a veces sin la conciencia, ¿no? Es muy importante poner tu conciencia sobre las cosas. Y luego, por otro lado, empiezas a ver dónde vas a hacer esta pieza, ¿no? Dónde vas a intervenir. Y entonces entender ese lugar. Y ese lugar se entiende desde su cultura, desde si tú ves el paisaje a lo lejos, desde la propia topografía, desde las propias piedras. O sea, ese lugar, ese concepto de lugar es muy amplio, ¿no? El lugar puede ser, como os decía, un edificio construido, puede ser un paisaje sin tocar, puede ser, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Entonces, cuando tú intentas aunar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer y dónde lo tengo que hacer? Luego viene cómo tú respondes a esto. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ser como muy honestos contigo mismo, ¿no? Y tú, de alguna manera, cuando vas avanzando y lo vas compartiendo, ¿no? Te vas dando cuenta de que, bueno, de que lo que estás proponiendo, pues funciona, ¿no? Pues que está bien. Y en la manera en que tú ves que aquello está bien, te anima a intentarlo hacer mejor, ¿no? Entonces, cuando tú crees que haces un buen proyecto o no haces un buen proyecto, yo creo que uno tiene que ser como exigente consigo mismo, ¿no? Y te vas dando cuenta si aquello está bien o no. No se trata de empezar a decir quiero hacer una muy buena arquitectura, que sí que es la intención y sí que es el objetivo, pero no en el proceso de trabajo. No sé si me explico. O sea, una cosa es como la intención, ¿no? Yo quiero hacer muy buena arquitectura, pero, digamos, en la manera en que lo vas haciendo, no es decir, es que yo voy a intentar aquí a ser un genio, no, esto me sale, no va así, ¿no? Sino que es algo mucho más tranquilo, mucho más pausado, de mucho más trabajo, ¿no? De ir como destilando, ¿no? De ir resolviendo los problemas, de conseguir al final quedarte también con lo esencial, ¿no? Cuando no tienes que contar muchas cosas, que ves que con poco lo puedes resolver todo, ¿no? Pero es un proceso no de inmediatez, no decir ya lo tengo, sino que es un proceso que es de destilación, viene al final, ¿no? De depuración, de destilación, de quedarte con lo que realmente importa, ¿no? Entonces, hay toda una labor de aproximación, de trabajo y de darte cuenta de que aquello sí que funciona, pero al mismo tiempo hay toda la necesidad también de despojarse de las cosas, de ir destilando y de quedarte con lo esencial, ¿no? Y bueno, y a nosotros, me acuerdo que nosotros sí que nos hacía mucha ilusión hacer buena arquitectura. Tanto es así que cuando
tuvimos un profesor que nos dijo, bueno, si queréis hacer buena arquitectura, cuando os venga un promotor importante a daros un buen trabajo, le tenéis que decir que no. Y tuvimos la suerte de que vino uno y le dijimos que no, y nos quedamos tan tranquilos, ¿no? Diciendo, ahora ya lo tenemos, ¿no? Entonces, esta es una lección que, aunque pueda parecer una tontería, ¿no? No lo es tanto, en el sentido de que cuando sales de la escuela has aprendido cosas, pero te falta mucho, ¿no? Entonces, si tú te pones frente a un proyecto que se te come, o por la escala, o por el dinero, o por lo que sea, empiezas como mal, ¿no? Tienes que como empezar a hacer tus pasitos como de una manera como más segura, ¿no? Intentando como ir aprendiendo paso a paso. Con lo cual, ese consejo, ¿no? Esa lección que nos dio, cuando venga un promotor a daros un proyecto importante, si queréis hacer buena arquitectura le tenéis que decir que no, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Y tiene que ver con ese proceso y con esa dedicación y con ese empeño de ir trabajando poco a poco, ¿no? Ir destilando, consiguiendo, descubriendo, comprobando, ¿no? Realizando. Sí, está bonito. ¿Quién más? Y tengo una pregunta que es como un consejo humano para los estudiantes que pronto se graduarán. Y la pregunta es sobre qué crees que es más importante para enfocar nuestro trabajo, nuestro estudio futuro y nuestro aprendizaje para acercarnos lo más posible a las necesidades del mundo que está cambiando. Bueno, realmente esto es tu relación con el mundo, ¿no? Y realmente siempre es una actitud, ¿no? Yo creo que al final lo que es muy importante es la actitud, ¿no? La actitud con la cual nosotros nos enfrentamos a las cosas y al mundo, ¿no? Vosotros os enfrentaréis al mundo que os estáis encontrando con vuestra actitud. Nosotros lo hicimos con el mundo que nos encontramos, vosotros con el que os encontráis. Y así cada generación ve del momento en que se encuentra cuál es la relación que desea establecer con él, ¿no? Y en esa relación lo que es bueno intentar es que sea una relación para que lo intentemos mejorar. Lo que pasa es que esto es muy fácil de decir y no es tan fácil de hacer y todavía nos sorprendemos de las cosas que pasan, ¿no? Yo cuando era pequeña y estudiaba las guerras pensaba, mira qué bien, ¿no? Que he nacido ahora, porque esto era una cosa del pasado, qué suerte que ahora he nacido en estos momentos que esto ya no existe. Y sigue existiendo. Y yo, por ejemplo, no tengo la capacidad de comprenderlo, no he conseguido comprenderlo, o sea, es algo por lo que no estoy preparada todavía, ¿no? Para entender por qué pasan determinadas cosas. Entonces, bueno, luego es ver cómo cada uno de nosotros, ¿no? Somos capaces de establecer nuestra relación con el mundo y depende de la actitud, ¿no? Y lo bueno es, sobre todo, yo pienso que es muy importante eso de la actitud y ser muy honesto consigo mismo, ¿no? Porque de las capacidades que uno tiene, ¿no? De las cualidades que uno tiene. Esto es, para mí lo encuentro básico, porque siempre, si quieres ser como el otro, siempre serás una mala copia, ¿no? Entonces, no sé, no serás tan alto, ni tan rubio, ni tan, no sé, pero serás tú, ¿no? Y tú tendrás unas cualidades que te van a permitir aportar algo a este mundo, ¿no? Y como tú marques tu camino y como tú lo sientas, darás sentido a tu vida. Igual que decimos que podemos dar significado a los espacios, según como tú te lo plantees, eso dará significado a tu vida, ¿no? Nosotros no hemos entendido la arquitectura y la vida como, no sé, aquí vivo mi vida, aquí hago arquitectura, no sé, ha sido nuestra manera de plantear nuestra vida, de circular por este mundo, ¿no? Ese segundo, ese instante, ¿no? Porque al final nuestra vida es un instante, en la vida del universo ni eso, ¿no? Es nada, es un soplo de nada, ¿no? Y se nos ha dado esa oportunidad de en ese nada vivirlo, ¿no? Comprenderlo, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que hemos nacido solo para que el universo exista. Porque si las cosas pasan según nuestra percepción o cambian según nuestra observación, significa que el universo existe porque nosotros lo percibimos. Entonces hemos venido aquí para que el universo exista, ¿no? Entonces, en ese soplo que se nos ha dado, bueno, es que tú pongas tu intención y le des sentido a tu vida como tú
consideres, ¿no? Nosotros se lo hemos dado con la arquitectura. Cada uno se lo dará en lo que crea conveniente, pero en la manera en cómo tú lo dirijas y tú des ese significado, también te llevarás una vida como muy enriquecedora para ti, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que el consejo es que esto nace de cada uno, ¿no? Y esto es para mí es lo mágico, ¿no? Porque decimos, en el fondo todos somos unos, todos somos iguales, pero en la forma somos únicos. Entonces, como somos únicos, no sirve lo del otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa magia, ¿no? Que a pesar de que somos todos tan iguales, seamos a la vez todos tan distintos, ¿no? Es algo realmente espectacular, ¿no? Hola, en primer lugar darte las gracias, ha sido un completo honor escucharte y sentirnos tan inspirados por ti. Mi pregunta va en relación a algo que me llama mucho la atención de vuestra forma de trabajar y de vuestra expresión, que son esos croquis en acuarela, esos sketches, me parecen alucinantes. Entonces me gustaría que me hablaras cómo ese proceso de ideación, cuántos croquis a lo mejor hacéis y después les dais color, o únicamente lo utilizáis para explicar la idea, o en ese proceso hacéis mucho. Entonces, ¿qué tan importante también es el uso de la acuarela en vuestro proceso? Porque es algo que digo que me fascina y que es precioso. Sí, es importante en esa captura como de la idea o del concepto inicial, ¿no? Y también en cómo transmitirlo. Claro, los arquitectos al final hacemos siempre espacios para otros, ¿no? Bueno, a lo mejor alguno de nosotros se hace su casa o se hace algo, o no sé, algo para él o su estudio, lo que sea, pero en general nosotros estamos siempre trabajando para los demás, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un tema muy importante de cómo se establece esta comunicación con el otro, ¿no? Porque tú estás pensando cosas, no estás pensando en unas ideas que recogen las ideas de tu cliente, pero ¿qué pasa con sus ideas y qué pasa con las tuyas, ¿no? Cómo se aunan para que sean unas solas y únicas ideas para el proyecto, ¿no? Porque el proyecto no puede tirar de aquí y de allí, ¿no? El proyecto tiene que ir construyéndose y todo el mundo tiene que remar en la misma dirección. Dicho esto, nos parece muy importante al principio, ¿no? Para sentar esas bases de lo que va a ser el proyecto, cómo fijar la fuerza, cómo fijar esa idea motor, ¿no? Ese concepto principal, esa esencia del espacio que queremos hacer. Entonces, vemos que es mucho más fácil hablar con esas ideas, con esos dibujos, perdón, ¿no? Porque son mucho más abiertos y son mucho más reales al mismo tiempo que no el intentar hacer un dibujo como muy bien trazado que fija, o sea, que determina mucho. Digamos, estos dibujos son abiertos, nos entendemos a nivel de ideas y son muy concretos sobre el proyecto, pero a la vez son muy abiertos. Mientras que un dibujo mucho más definido, aparentemente, en ese primer estadio es como confuso, contradictorio, porque puede parecer que las cosas ya están como muy determinadas, cosa que no es verdad, y al mismo tiempo te acaban como limitando mucho. Entonces, es un instrumento que nosotros hemos utilizado para nosotros mismos, mientras podemos hablar y discutir, ¿no? Se pueden generar esos dibujos y al mismo tiempo son unos dibujos que nos permiten conectar muy bien y explicar los inicios del proyecto. Incluso al principio de todo me acuerdo que porque lo primero hicimos pues casas unifamiliares, ¿no? Y cuando hablábamos con el cliente muy de tú a tú, siempre lo intentábamos hablar de lo que nos has dicho, está aquí. Nunca en las primeras reuniones mostrábamos alzados o imágenes de lo que sería su casa, ¿no? Entendíamos que cuando ya partes de una imagen es algo que te acaba cerrando mucho, ¿no? Te acaba coartando mucho. Mientras que si no enseñábamos imágenes o alzados, aunque nosotros los hubiésemos tanteado y supiésemos un poco, ¿no?, cuál era el aspecto de aquel espacio sobre el que estábamos hablando, no lo mostrábamos,
porque entendíamos que luego aquello era algo que aprisionaba mucho al proyecto, ¿no? Siempre hemos intentado como, por un lado, entender cuál era la base, pero al mismo tiempo ver que esa base era algo abierto, ¿no? Con un camino no cerrado. Digamos, realmente estamos viviendo en un mundo de incertidumbres y lo que está bien es que el camino no sea tan predecible, ¿no? Que no sepamos a dónde nos llevará, ¿no? Que estemos un poco atentos, porque si ya sabemos el camino como muy trazado, bueno, ¿no? Es como, aparte de que pueda llegar a ser aburrido, tampoco vas a descubrir nuevos puertos, ¿no? Entonces, bueno, está bien tener esa, por un lado, la fuerza de esa idea que es muy clara y que se intenta como llevar al final, pero que al mismo tiempo se muestra como abierta, ¿no? Bueno, lo primero, como han dicho ya varios, agradecido de que puedas estar aquí hoy compartiendo con nosotros esta inspiración. Y mi pregunta iba por los espacios que a mí personalmente más me inspiran, que son, por ejemplo, el de la Lira, cómo se integran en algo ya existente con tantas capas de historia y de creación, y al mismo tiempo que son algo claramente diferente por ser de una época actual y coherente con su tiempo, cómo se entrelazan con lo que ya existe y con la ciudad de una manera tan clara y... Es un tema de equilibrio, ¿no? Es decir, nosotros siempre decimos, cuando estamos en un lugar, no queremos subyugarnos a este lugar. O sea, en el sentido de decir, bueno, no toco nada, no. Hay un tema de decir, no quiero subyugarme, pero no quiero yo tampoco subyugar al lugar, no lo quiero poner bajo mis pies, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo podemos hablar de tú a tú? Tú, eres ese lugar con toda tu potencia, te la voy a revelar porque la conozco, porque me la creo, porque tiene su qué. Y entonces vengo yo y hablamos, intentamos hablar de tú a tú, ¿no? Y entonces en ese equilibrio, en esa relación de tú a tú, creo que es donde radica, ¿no? Lo que nosotros hemos intentado relacionarlos con los lugares. Y sea el que sea, ¿no? Insisto, sea la ciudad, sea un paisaje, sea un edificio construido. Entonces, es muy importante ese cómo hablar de tú a tú y en ese equilibrio de las cosas. A veces hemos dicho que quizás, bueno, el hecho de haber sido 3 personas, ¿no? Ha hecho quizás encontrar como un equilibrio, ¿no? Porque también los 3 pues somos muy distintos, ¿no? Y pues esto nos complementa, nos hace un hablar más de tú a tú, ¿no? Entonces, en la Lira lo que es bonito es esto, y sobre todo porque allí había un teatro, ¿no? Que se llamaba La Lira. Entonces, este teatro, yo encuentro que también este espacio de alguna manera huele, ¿no? O transmite a tramoya de teatro, ¿no? Te lo crees que estás como en la tramoya de un teatro, ¿no? Y ver cómo en esa cubrición no continua, sino que está como lameada, ¿no? Entra la luz y cómo ese marco lo que hace es enmarcar el paisaje, ¿no? Es bonito también todo el tema de cómo enmarcar vistas, ¿no? Cuando ves todo, te cuesta mucho ver algo, ¿no? En cambio, en el momento en que tú pones, ¿no? Pones un frame, ¿no? Pones un marco, pones un objetivo y dices, mira por aquí, entonces eso toma valor y entonces te relacionas con él, ¿no? Y en la Lira en concreto también lo que se hizo fue en el concurso, nosotros propusimos y se realizó fue esa pasarela que cruza el río, ¿no? Era solo la plaza, pero nos pareció importante ya que se convirtiese en ese punto de unión, de relación entre un lado y otro de la orilla, ¿no? Y aceptar todos los accidentes, ¿no? Realmente estamos entre medianeras y eran unas medianeras, bueno, absolutamente, bueno, pues con la geometría que tenían, ¿no? Y cómo se toman, no se corrigen para entendernos, ¿no? Y se toma que esto forma parte del proyecto y que le da también como una energía especial, ¿no? Yo creo que esa imagen, ¿no? De ese jardín de Río Anji, ¿no? En ese vacío creativo, ¿no? Que está abierto a todas las posibilidades y donde unos pequeños elementos
aparentemente insignificantes son los que generan relaciones, ¿no? Y cómo a partir de estas relaciones se activa todo el espacio, ¿no? Bueno, es algo que también hay que sentirlo, ¿no? Está bien estar como atento a las cosas, ¿no? Quizás no verlas así muy rápido y pam, 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 sino, bueno, dejar que pasen las horas, ¿no? Dejar que las cosas un poco te entren, ¿no? Un poco a través de tu cuerpo, ¿no? De cómo tú lo sientes y cómo tú lo vives. Y a partir de aquí, bueno, pues vas entrando, ¿no? Y la importancia sobre todo esta de establecer las relaciones, ¿no? Porque las cosas no son objetos, no nos gusta hacer objetos arquitectónicos, ¿no? Lo que nos gusta es hacer relaciones de paisaje, ¿no? Esa arquitectura del paisaje es una arquitectura hecha de relaciones, no de objetos, ¿no? Entonces, bueno, para poder ir estableciendo estas relaciones hace falta, pues, ponerse allí y empezarlas a sentir, ¿no? A revelar, a descubrir. Bueno, quería agradecerte la presentación y yo con vuestro trabajo descubrí un poco cómo el tiempo pasaba en la arquitectura, y mi pregunta era cómo concibes tú ese paso del tiempo en la arquitectura y qué herramientas utilizáis para llevarlo a cabo. Bueno, realmente espacio y tiempo están indisociados, ¿no? Al final, ¿no? El espacio tiene que ver con el tiempo, o el tiempo tiene que ver con el espacio, ¿no? Entonces, a nosotros el tema del tiempo es un tema que realmente nos interesa, ¿no? Es difícil ver cómo se puede o no cuantificar y cómo interviene en la arquitectura, pero sí que es verdad que nos gusta un poco lo que comentaba Sara, decir, bueno, cuando llegas a Olot o llegas a su espacio, quizás sentir que un poco el tiempo se detiene, o que el tiempo, si no se detiene, pues va como a otra velocidad, ¿no? Es importante el que quizás cuando creas un espacio que tiene una cierta inmanencia, o que tiene una atmósfera que te coge, ¿no? Entonces quiere decir que por un momento estás ahí poco cogido, retenido, flotando. Entonces hay una relación con el tiempo que te hace sentir otro tipo de percepción en relación con él, ¿no? Esto en cuanto a la vivencia. Luego, no sé si cuando hablas del tiempo piensas también en temas como más de materiales o de la pátina del tiempo, como la vegetación va transformando también la percepción de los espacios. Bueno, esto es otra cosa, ¿no? Digamos, el tiempo y el momento va cambiando, igual que nosotros, ¿no? Digamos, vosotros todavía sois muy jóvenes, pero nosotros que ya pues no lo somos tanto, ¿no? Sabemos que nuestra vida se ha ido, ha ido cambiando, ¿no? Han ido pasando cosas, cada década, pues una cosa, otra. Y cómo pues ese tiempo lo tenemos que utilizar a nuestro favor, ¿no? Y que el tiempo al final es bueno, y es bueno que se le reconozca a la arquitectura. O sea, no pasa nada en que haya determinados materiales en que se les note el paso del tiempo, ¿no? Como a nosotros se nos nota también el paso del tiempo. Entonces, el entender que el tiempo interviene en cómo la arquitectura, o más que la arquitectura, digamos, los materiales de esa arquitectura se va transformando, a nosotros nos parece bien, digamos, ya nos gusta esa pátina, ¿no? O ese tiempo. Y luego lo otro que te hablaba más es esta percepción del tiempo, ¿no? Que esto tiene que ver con la atmósfera que creas y cómo un espacio te atrapa, ¿no? Pensando, insisto, en que espacio y tiempo van muy relacionados. Y esto me parece que sí que es importante ser consciente de esto, ¿no? Y cómo también tiene que ver en la, digamos, en la percepción, o sobre todo tiene que ver en cómo nosotros llegamos a los espacios, ¿no? O los descubrimos, ¿no?
llegamos y vemos todo o vamos descubriendo el espacio, ¿no? Cómo ese espacio tiene que ver con el tiempo en que lo vamos descubriendo, ¿no? Entonces, nos parece que este tema como secuencial o de profundidad, ¿no? Como de las distintas capas, ¿no? Como esos distintos velos, también como muy a la japonesa, ¿no? De cómo, ¿no? Esos paisajes japoneses, ¿no? Que hay también esas manchas de grises, de estas capas de paisaje o de montaña, ¿no? De cómo nosotros vamos descubriendo las cosas poco a poco, ¿no? Y ese espacio y ese tiempo pues van bastante interrelacionados. Es interesante el tema, sí. Vamos con la última. ¿Quién había levantado la mano por aquí? Bueno, muchas gracias por la conferencia. Me ha parecido súper interesante y me gustaría preguntarte un poco, a colación también del tiempo y de lo que a mí me transmiten vuestros proyectos y vuestros espacios, que son espacios como que transmiten mucha calma y mucha serenidad. ¿Cómo sería el hecho de convivir o vivir siendo arquitectos en la vida más adulta, y vosotros que tenéis un recorrido muchísimo más amplio que el nuestro, que estamos empezando, con el tema del estrés, de los ritmos de la arquitectura, de cómo se convive y se puede mantener una relación sana con la profesión? Gran pregunta. Esto ya es tu manera de montarlo, tú verás. Yo no tengo la varita mágica para esto, para nada, para nada. Lo que sí me parece, y lo he comentado hace un momento, es que, no sé, no me gusta mucho tener distintos sombreros, ¿no? Digamos, bueno, tú eres uno y eres uno en todo lo que haces, entonces se trata de ver cómo llevas tu vida, ¿no? Con las cosas que dejas que entren o que no entren en ella, ¿no? Tú decides al final y hay tantas cosas, pero tantas que no te las acabas, que entonces, igual que en arquitectura, la arquitectura es una toma de decisiones constante, o sea, hay que ir decidiendo constantemente, pues igual que en la arquitectura hay que ir tomando decisiones constantemente, en la vida igual, ¿no? Entonces, según lo que tú decidas, verás cómo te lo montas directamente. Bueno, muchísimas gracias por todo, Carmen, sobre todo por tu presencia, por tu pasión y tu dedicación, y a todos vosotros por vuestra asistencia.